Bienvenidos a la presentación del libro de la saga de Benito Flores, Rico Flores, perdón, que ha venido a presentarnos la tercera parte de su saga, Los ojos del asesino. Correcto. Que ya nos explicará por qué va lo de los ojos del asesino, ¿no? Bueno, para eso lo tenéis que leer más bien. Muy bien. Benito nos ha preparado unos vídeos, vamos a ver los vídeos los primeros y luego ya te presentamos tranquilamente. Vale. Y charlamos sobre los libros y hablamos sobre ellos, ¿no? Sí. ¿Qué parece? Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, sí. Antes de todo, indicaros que son 3 partes completamente independientes, aunque la relación de los personajes es la misma. Empezamos con Los ojos del asesino, seguido por Los ojos del asesino, palabras que matan, y finalizaremos con Los ojos del asesino, una bala en la recámara. Los ojos del asesino. Este fue el primer libro que escribí con 18 años. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. A ver si veo. Benito, muchísimas gracias por venir y compartir
tus 3 libros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. En fin, qué barbaridad. O sea, desde los 18, luego el segundo Con 19-20 19-20 y con 20-21. con 20-21, o sea... ¿Cuántos tienes entonces? 23. 23. Oye, o sea que, bueno, ya estarás preparado lo siguiente, a lo mejor. Los siguientes. Se sabe. Bueno, Benito Rico Flores es un joven jurista español, es evidente, apasionado por la literatura y en general por la novela negra, que ya sabéis que la novela negra es de género policíaco, de misterio, Y ahora está en auge. Sobre todo la novela negra sueca y del norte es de las más influyentes a nivel actual en España y en el resto de Europa. Bueno, desde temprana edad ha mostrado un interés notable por las narrativas oscuras y los enigmas criminales. Sí, ¿no? la verdad es que en el colegio teníamos una actividad que era escribir libros y me dio por escribir una novela negra que fue Los ojos del asesino. Los personajes eran distintos, la trama era completamente diferente, pero a raíz de ir cumpliendo años decidí retomar esta apasionante actividad y me lancé a publicar mi primer libro. La verdad es que no sabía qué hacer muy bien, estaba un poco perdido con el mundo de las editoriales, pero me surgió esta fantástica oportunidad y aproveché. Bueno, pero lo que has estudiado tiene algo que ver un poco con todo esto. Por supuesto, al final al estudiar Derecho aprendo a escribir mucho y he estado colaborando en un despacho penalista aprendiendo de los mejores abogados para poder tener el máximo realismo en todas las historias. Para que sea realista, ¿verdad? Claro, sí, la verosimilitud es fundamental en mis novelas. Bueno, cuando iniciaste tu carrera como escritor, te deseamos una feliz carrera de jurista. Gracias. Que imagino que tendrás que seguir estudiando, siempre tendrás que estar estudiando siempre, ¿no? Toda la vida, al final empiezas a estudiar bien pequeño y hasta que te mueres casi tienes que estudiar. Ya. Y bueno, todo esto empezó, según cuentas tú mismo, por culpa de la pandemia. Sí, la verdad es que la publicación fue por culpa de la pandemia. No sabía muy bien qué hacer, estar encerrado en casa tantas horas me aburría mucho. Así que, nada, tengo que empezar a contar algo. ¿Por qué contaba algo? Tenía una necesidad de escribir. Y dije, pues nada, voy a rescatar algún proyecto antiguo que tenga así a medias. Tenía muchísimos proyectos, que pues me parece una buena opción el género de la literatura negra. Estaba además viendo una serie muy interesante sobre espías, que es Homeland. Sería bastante entretenida, la verdad. Y casualmente también me estaba leyendo algunas novelas de Harry Hole, así que aproveché y dije, nada, voy a hacer lo mismo que Picasso, voy a copiar de los mejores. Y ese fue mi comienzo. Bueno, inspirarte, ¿no? de tus lecturas, ¿no? Lógicamente, sí. Un escritor tiene que tener detrás un bagaje de lectura, ¿no? Sí, hay que leer muchísimo, todos los días un ratito, lo que te gusta, por supuesto, no vas a leerte algo que no te gusta, pero al final te tienes que nutrir la mente, el espíritu, el alma. Y perdona que vaya directo ya al primer libro. Sí. ¿Quién es el que muere? ¿Seguro que lo quieres saber? Bueno, si no es un spoiler... A ver, yo creo que suele empezar así, como nos hemos encontrado a la puerta, sí. Una escena de un crimen, ¿no? La verdad ¿Qué es lo que ocurre? El primer libro tenía intención de ser autoconclusivo, es decir, los personajes iban a aparecer en ese libro y iba a pasar directamente a un segundo proyecto. Pero el libro me pareció bueno al final y me dio pena, así que tuve que cambiar el final. Y lo que parecía que iba a ser el culpable uno fue completamente a la inversa. Bueno, pero eso le ocurre a las mejores series. Sí, eso al final lo tienes que cambiar, pero no puedo decir quién es la víctima. Bueno, la víctima sí, porque la víctima aparece al principio. El primer libro está ambientado en el año 2008-2010, en Madrid, en España, en plena crisis del ladrillo. Y la víctima
es un empresario inmobiliario que dispone de un montón de edificios, de construcciones, pero que está ahora mismo en la ruina. Sin embargo, todo parece indicar que es su mujer la culpable o alguno de sus socios con tal de recuperar el seguro y tener ciertas ventajas, cosa que no es así. Pero no puedo decir más porque sé que hay un spoiler. Bueno, pero no es spoiler, es un primer planteamiento. Sí. Porque además, ¿quién es el detective o la detective que según las pistas ya tiene culpables móviles de todo, ¿no? Sí. Mis libros están protagonizados principalmente por 4 personajes. La inspectora Ana Castillo, que es una joven inspectora que ha llegado a la policía con unos grandes resultados. Está inspirado en varias personas, reales además. Y Miguel Blanco, un actor de capa caída que intenta relanzar un poco su trayectoria, un poco el personaje humorístico. Y luego los detectives Guzmán y Torres, también conocidos como los Roach. Al final ellos tratan de aportar ese dinamismo de las tramas y la tensión entre Miguel y Ana. Ana al final es la que siempre lleva la investigación, pero siempre está acompañado de Miguel Blanco y sus innumerables chascarrillos. Pero a pesar de ello presento muchísimos personajes más. Yo siempre digo que mi libro es un poco como el Quijote. ¿Por qué? En el Quijote te puedes encontrar más de 100 personajes y nos sentimos identificados al menos con uno. Eso me pasa a mí. He querido mostrar todos los rasgos de la sociedad actual en cada uno de los personajes. Tengo personajes con un ambiente más próspero, otros menos fructífero, con niveles de estudios más avanzados, menos. Al final, cada personaje tiene su historia y se va desarrollando en cada una de las páginas. En total, entre los 3 libros son cerca de 1100, 1200 páginas. Pues vas a encontrar un personaje que se te va a parecer a ti, quieras o no quieras, para lo bueno y para lo malo. Bueno, ya del segundo libro todavía no nos metemos, pero del primero ya tendrás algún tipo de feedback con los lectores, porque tienes lectores, ¿no? Sí, tengo lectores. Hay una legión de seguidores de Los Ojos del Asesino, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué feedback? La verdad es que la gente que se ha leído el primer libro siempre me empiezan a preguntar por redes sociales: oye, ¿el asesino es este o es el otro? Y digo, sí, sigue leyendo, por favor, que tienes que empezar a investigar más. Las pistas las tienes tú ahí. Es cierto que la detective Ana Castillo te lo va a ir resolviendo cada vez más, pero si prestas un poquito de atención vas a poder sacar suficientes pistas para resolverlo. El libro está enfocado como un escape room. Las pistas las tienes, pero tienes que darle tú la vuelta al rompecabezas. Pero bueno, que todo ha sido todo... te han echado flores, ¿no? Sí. Sí. El libro. Sí. Bueno, siempre hay alguien que no le gusta Sí, un tipo de literatura o que no lee, a lo mejor. A ver, la verdad es que tengo algunos haters por redes sociales, pero bueno, la verdad es que la gente que me critica es porque tiene demasiada envidia. O bien porque no ha sido capaz de escribir un libro o porque directamente ni se ha molestado en leerlo. Imagino que conoces que hay una película que se titula igual. Sí, te lo habrán dicho. Me lo han dicho, pero yo me enteré después. Me enteré mucho después. Te enteraste después, ¿no? Sí, la película no sé si es de 1992 o del 93. Tú no habías nacido. Yo no había nacido. O sea, si lo hubieses sabido, lo hubieses llamado de otra manera, ¿no? Si lo hubiese sabido, a lo mejor hubiese cambiado un poco el título, pero la idea es así. ¿Por qué los ojos del asesino? Todos tenemos una mirada. Todos podemos ver al asesino. Todos somos nuestro asesino. De ahí viene un poco los ojos del asesino. Ya. Bueno, entonces hay muchos tipos de detectives que van descubrir este asesino, dependiendo de las pistas, todo ese tipo de cosas que imagino que tienes que ir dando poco a poco. Sí, al final yo te muestro un poquito la pista, pero tienes que seguir hilando
para resolver tú el rompecabezas. ¿Y qué estilo tiene la detective, tu detective? Ana Castillo. Ana Castillo. Ana Castillo es una persona muy elegante. ¿Cómo es? Es muy elegante, muy fluida. Trata de ser lo más personal con las víctimas. Para ella no son simples trozos de carne, son personas. Tienen un pasado, han tenido un presente y el futuro, lo que han dejado atrás al final, sus familias, sus amigos, sus trabajos. Trata de humanizar al máximo la propia escena, porque las propias escenas del crimen, aunque no esté el cuerpo, nos cuentan unas historias que se van relatando en cada uno de los pequeños detalles. Un zapato, vale, pero ¿quién ha hecho ese zapato? ¿Por qué llevaba ese zapato la víctima? ¿A qué hora? Vale, y el reloj, ¿por qué tenemos ese reloj? Al final todo es un mismo nexo para tratar esa escena. Y esas escenas se las lleva Ana Castillo consigo. Forman parte de ella. Su pasado la atormenta. Un pasado que, pese a que lo ha superado en cada una de las historias, lo tiene que seguir recordando. Son sus medallas, sus cicatrices. La novela policíaca, según cuentan, nace un poco en épocas en las que había bastante delincuencia, ¿no? Sí. Bueno, es lo típico ya no digo solo la mafia, ¿no? Sino Sí. la delincuencia en general, ¿no? ¿Tu Madrid del 2008 vive esa delincuencia? Tiene mucha ¿Cómo vive esa delincuencia? Tiene mucha delincuencia. En el primer libro el gobierno está corrupto, la policía está corrupta, los políticos están corruptos, las empresas son corruptas. Pero ¿por qué están corruptas? Al final es la necesidad de la sociedad. La sociedad ha elegido a aquellos que las gobiernan. Si la sociedad hubiese hecho otras decisiones, hubiese tomado otras decisiones, a lo mejor no hubiésemos llegado a esta situación. Y si no hubiésemos llegado a esa situación, yo no hubiese escrito esos libros al final. Porque esas inspiraciones que yo he visto son las que me han influenciado a mí en cada una de las partes de los ojos del asesino. Y lógicamente está alejado de la realidad. La realidad Bueno, no es así. un poco sí, depende del foco. Bueno, imagino que una detective... Para una detective sí. Imagino que tiene una visión bastante diferente Sí. de la habitual. Muchas gracias por haber entrado. Adiós. Tiene otra visión que no es la habitual a un ciudadano normal, ¿no? No, por supuesto. Un ciudadano normal al final siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, pero una persona que vive directamente con los muertos, que en su pasado ve muertos, sus sueños son muertos, al final solo vas a ver el lado negativo de las cosas y de la sociedad. Pero tu novela no es así tan... es más alegre, ¿no? No, mi novela es muy oscura. Y según van pasando las páginas de cada libro es más oscura aún. Sí, se va complicando todo un poco. Se va complicando todo muchísimo más. Que la trama se va complicando, ¿no? Del segundo libro, ¿qué diferencias hay? Imagino que ya tienes la experiencia del primero. Sí. De qué ocurre en el segundo. ¿Por qué sigues, no? Es decir, ¿por qué no te has contentado con el primero? La verdad es que como el primer libro tuvo buena acogida y cogí mucho cariño a los personajes, dije, pues nada, vamos a contar una historia diferente con los mismos personajes que se pueda leer cualquiera sin la obligación de tener que haber leído el libro anterior, porque es cierto que mucha gente no se empieza a leer sagas ni trilogías por el miedo a no saber cuándo acabar. Y fue un libro completamente diferente. Quería expresar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Ana Castillo, la verdad de los medios de comunicación. Este libro, el de Palabras que matan, es muy especial para mí porque el cadáver, la víctima, es una persona que yo conozco. Además se dice, voy a poner a la víctima tu nombre y tus apellidos aposta.
Me dijo, vale. Así que es un libro que al final va dedicado a esa persona y que gusta mucho. Es diferente, más largo. Pero sigue viva. Sigue viva, sí, sí. De hecho, el personaje y esa persona no se parecen en nada, pero el nombre sí. Cosas al final de Es la... una coincidencia, ¿vale? Una coincidencia, sí. En tu libro, como en los demás, en el género, ¿no? Se narra en primera persona. No, está en tercera persona. Tiene lenguaje coloquial. Hay de todo. Diálogos callejeros. Hay de todo. Hay de todo, típica. porque al final los personajes son muy dispares. Así que hay personajes más formales, otros más informales. Utilizo mucha jerga, muchos argots, dependiendo de los personajes. Hay personajes que son delincuentes al final, pero delincuentes de la calle, que tienen un lenguaje pero que muy informal. Pero otros, como el Capitán Francisco, tienen que presentar un lenguaje mucho más formal. Y eso se va notando también en la descripción de las escenas. ¿Y hay argos callejeros? ¿El qué? ¿Argos callejeros hay? Sí, hay algo ¿Te has callejero. inspirado en alguien también? No, ahí no. En el vaquilla. Bueno, a ver, ¿no? Y también es típico de que los detectives a veces tengan media tinta en sus valores éticos, ¿no? Sí, eso... Que infrinjan la propia ley que ellos persiguen. Eso es muy Que típico. se parezcan a los criminales, ¿no? Eso es muy típico, pero... Bueno, no queremos que le nada, ¿eh? O sea, Sí, sí. Pero al final, que como he metido muchos personajes, Miguel Blanco y Ana Castillo son completamente diferentes, así que se contrapone uno al otro. Miguel Blanco es muy alocado, quiere hacer todo de manera ilegal, mientras que Ana Castillo quiere hacer todo de la manera formal correcta. Cosa que vamos viendo la transcripción al final del segundo libro y principio del otro, cuando Ana Castillo ya empieza a tomar ese valor más alegal, vamos a llamarlo. ya. Bueno, hasta ahí puedes hablar, ¿no? Sí. Y también existe la... Sigue, ahora te pregunto, Sí, que voy a comprar la grabación solo. ¿Hay una pérdida de la identificación del culpable o no? No, el culpable siempre se va a ver, siempre vas a saber quién es. Lo que sí que es cierto es que en el último libro, a partir de una serie de situaciones muy concretas, las circunstancias cambian completamente y lo que parecía A es completamente B. Cosa que nos va a ayudar en la creación de la cuarta parte del libro, posiblemente la penúltima parte, también hay que decirlo. ¿Cuándo va a ser publicada esa cuarta parte? Lo más probable es que en 2026. ¿Cómo va a ser? En la tercera parte ya nos metemos en el tema de las organizaciones criminales, organizaciones secretas, y ahí ya sí que nos tenemos que meter en un berenjenal al final, por así decirlo, en el que Ana Castillo tiene que andar con pies de plomo para no ser descubierta, mientras que todo el mundo que la rodea puede pertenecer a ese grupo. Madre mía, se va complicando la cosa. Sí, ¿no? sí, la cosa se va complicando demasiado. Eso está muy bien. Bueno, la última parte ya la has contado, en la que Sí. vienes a presentar hoy. Esa que venía a presentar. La recámara, ¿no? Sí. La recámara. Pero ha habido más muertos. ¿Cuántos muertos ha habido por el momento? Pues en el primer libro, en el primer libro a lo mejor había 2 o 3 muertos, en el segundo 3 o 4, en el tercero 5 o 6, depende. Relacionados, todos. Relacionados, sí, sí. Al final hay un asesino. hay un asesinato que es el principal, pero luego Sí. tenemos diferentes asesinatos que son secundarios, pero que nos ayudan a descubrir quién es realmente el asesino. Pero sigue siendo el mismo. En cada libro es uno. Ah, vale. Lo que pasa es que, como ya he mencionado, al final del tercer libro hago mención a las organizaciones criminales, que al final son las que mueven los hilos y controlan los asesinatos de todos los libros. Claro, no, efectivamente cada libro es autoconclusivo, ¿no? Sí. Para que continúan efectivamente los personajes, ¿no? Bueno, y
Después de presentar estos libros, ¿por dónde los has movido? ¿Has hecho diferentes presentaciones en algún lado? He hecho varias presentaciones. He colaborado varias veces en el Café Aleatorio, que es un café en Madrid especializado en realizar presentaciones. También he estado en otro café cultural cerca de Moncloa. Y también he colaborado con la organización de teatro universitario Triaca, a la que doy las gracias por haber representado varias veces fragmentos de mis novelas. También he estado en las ferias del libro, tanto de Vallecas como de Madrid, en el Retiro. Y como podéis ver, he trabajado con dos editoriales diferentes. La primera fue Autografía, con los dos primeros libros, pero el tercer libro se lo ofrecía a Libros Indie, una editorial más seria que se ha preocupado por mover más el material y por hacer una mejor promoción de los mismos. O sea, que estás contento con el... Estoy muy contento con el cambio, sí, sí. Fue una recomendación que me hicieron y la verdad es que muy bien. Fenomenal. Bueno, ¿qué proyectos tienes, aparte de difundir todos tu serie, ¿no? De Los ojos del asesino? Sí, la verdad. ¿Algún proyecto en la mente, con una continuidad? Tengo muchos proyectos literarios. ¿Dedicarte a la poesía infantil? O... No, poesía infantil no lo creo. Aquí algunos de los libros que tengo pendientes son continuar con la saga de Los ojos de asesino. Sí, la cuarta parte se titula Sé quién eres. Luego tengo otro proyecto que es Territorio Guanche, una novela de terror en Tenerife, concretamente en el territorio del Teide, con las antiguas civilizaciones. La Gran Aventura, que es un proyecto del que os voy a hablar a continuación, una novela de fantasía. Un sueño cumplido, que es una serie un compendio de relatos, así más infantiles. Y finalmente la saga Los secretos del infierno, con las enseñanzas de Ananiel, la legión de Bálcefon y el oráculo de Bakir. Serán 8 libros en total, un libro de cada uno será narrado y el otro será una representación teatral, será teatro. ¿Por qué quiero hacerlo de esta manera? Una de las partes tiene que ser siempre narrada completamente porque será como la introducción a la representación, se tendrán que leer a la vez. Es un proyecto muy ambicioso, lo sé, pero en un futuro se podrá realizar sin ningún problema. Y ahora os quiero hablar un poquito de La Gran Aventura. ¿Qué es La Gran Aventura? La Gran Aventura fue el primer proyecto literario con el que inicié. Es un libro que ya está escrito completamente, va de unos jóvenes guerreros que viven en diferentes territorios. El personaje principal se llama Kamkar. Es un chico de 17 años que ha aparecido en las tierras Lansos de la nada, nadie sabe sus orígenes, apareció de niño, lo trajo el mago Eradon, pero tiene unos poderes especiales. En estas tierras, la tierra se llama Murbrand. Hay algunas personas con poderes, tienen algunos dones excepcionales. Pueden curar, a lo mejor pueden leer la mente, ver el futuro. Y lo que tratan es de evitar la gran guerra entre el reino de Krishna, que es el reino principal de todo el territorio, con los reinos del sur de la señora oscura o dama negra llamada Maikal y de su séquito dirigido por Calcini, el sumo sacerdote. Es un libro muy especial en el que al final las vidas de Kamkar y de la joven Olivia, los cuales no se conocen nada, lo único que tienen en común es el don, un don especial. Pero ellos no lo van a saber hasta que no encuentren las reliquias secretas de los Italia, la civilización perdida. Este es el gran mapa. Como podéis ver, es un mapa muy extenso. Encontramos el territorio Vulcano, el territorio Augurey, los 100 mares, las ciudades libres. Al final es una mezcla entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos.
Aquí tenemos algunos de los personajes. Podemos ver ahí a Camhar, el mago Erador, Calcine, Michael, Olivia y la aldea Arryn, que es donde empieza viviendo los personajes. La aldea Arryn, ¿dónde está? Detrás de las montañas de Pambar. Las montañas de Pambar son consideradas las más peligrosas del lugar, del valle. Están al norte de todo el territorio. Y ahora os voy a poner un vídeo especial que hice promocionando. Sí. Es un vídeo realizado íntegramente por inteligencia artificial, así que hay que mejorar un poquito, pero para empezar no está mal. A ver si nos da la batería. ¿La batería? Sí. Aquí está, ¿no? Vale. Y bueno, este es el vídeo. A ver ahora, sí. Este ha sido el vídeo que hemos realizado. Y ya solo deciros que si queréis empezar a escribir, es el momento, nunca es tarde. Las claves son escribir, escribir y volver a escribir. Y la mejor forma es leyendo. Ahora si tenéis alguna pregunta, podéis hacerme las que queréis sin problemas. Sí, claro, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Este cambio de guión, de temática, de repente, Sí, dije que tenía muchísimas sorpresas. nos ha roto de completamente. Yo no lo esperaba y aparte, bueno, el desarrollo del trabajo con la IA, ¿no? Sí. Eso me gustaría preguntarte lo primero. Ahora creo que hay alguna pregunta del público, ¿verdad? Del trabajo con la IA, bueno, eso no sé, cuéntanos algo. ¿Estás a favor de la herramienta? Sirve como herramienta, te ayuda al final para mucho. Al final para crear personajes, lugares, mapas, tú los visualizas, pero ¿cómo los va a visualizar el que te lee? Si no tienes una herramienta visual es muy difícil, por mucha descripción que pongas, así que he empezado a emplear ahora, no soy un experto, así que no puedo decir mucho, pero hay que ir aprendiendo despacito y creo que al final se va a implementar en todas las ramas de la vida cotidiana. De todas formas, habrás contactado con algún dibujante o ilustrador
Para probar, hacer algo, ¿no? Todavía no, todavía no. Yo es que dibujo muy mal. Y la gente que conozco también dibuja muy mal. Es que dibuja muy mal. Bueno, hay gente que dibuja bien. Hay gente que dibuja muy bien, hay gente que se hace sus propios dibujos, Sí. pero de momento para ir teniendo una idea hasta que salga el libro, me vale esto. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la pregunta del público que me acerco. A ver, ¿cómo te llamas? Gabriel. En plan, la primera, ¿cuántas ediciones tiene? En plan, los libros han sido como muy... ¿Tú qué crees? Por supuesto, soy la joven estrella de la literatura negra en España. Pues tienen 2 ediciones o así. Está bien. Y la otra, en plan, ¿son una saga? ¿Piensas hacer más sobre el mismo, en plan... Sí, la verdad es que quiero desarrollar algunos personajes secundarios. El Capitán Francisco es un personaje muy importante que no ha tenido la suficiente relevancia que tenía y me gustaría hacer por lo menos un libro acerca de sus orígenes. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra pregunta. A ver, 2 cosas. La primera, yo me he leído los 3 libros y me sorprende que comentes que son totalmente, o sea, que son una continuación uno de otro. Efectivamente, son los mismos personajes, en ellos, lo que pasa es que van evolucionando los personajes. También has evolucionado tú mucho a la hora de escribir. Dices que te has basado en personas que conoces para crear a cada uno de ellos. Sí, todos los nombres son personas que conozco, he ido mezclando nombres con apellidos y a ver qué salía. Vale, pues simplemente decir que la evolución ha sido bastante importante y ha ido mejorando muchísimo y estamos esperando que salga el 4. Y bueno, pues luego la sorpresa que nos has preparado acerca del último libro, que dices que ya está escrito, ¿no? Ya está terminado. Sí, ya está escrito, está terminado. Falta ser publicado, ¿verdad? Faltan las correcciones y la publicación. Vale, ¿cómo vamos a poder conocer la publicación del libro? ¿En qué momento para poder adquirirlo cuando llegue ese momento? A través de las redes sociales. Yo estoy publicando constantemente en mi Instagram, es los_ojos_del_asesino, es decir, el título y entre cada palabra una barra baja. Al final, en el momento en que publique el siguiente libro, haré la notificación por la cuenta oficial de la saga que dispongo y crearé un perfil completamente nuevo con todas las publicaciones, avances, personajes, ilustraciones inéditas, pasajes, publicando no solo esa novela, sino todas las demás. Vale, y una última pregunta. Sí. ¿Cómo te sientes cada vez que creas un libro, cuando le terminas, cuando lo has publicado? ¿Qué se siente? Agotamiento, al final acabas agotado, porque tú cuando escribes, ¿cómo es la vida del escritor? Es escribir 500 palabras al día y al día siguiente borrar esas 500. Así que tienes que volver a escribir todo de nuevo porque no estás satisfecho con nada. Una vez ya lo ves publicado, lo tienes en la mano en físico y dices, oh, esto lo he hecho yo, es mi hijo casi. Pero al final es mucho agotamiento, mucho trabajo, son muchísimas horas que podía haber estado destinado a otra cosa, a mi tiempo libre, a jugar a la consola, a leer, a estudiar, a cualquier cosa, a hacer deporte. Es un tiempo que yo dedico para mí, tiempo que además nadie me molesta, pero luego el resultado la verdad es que es muy satisfactorio. Bueno, pues un fuerte aplauso para Benito por su tiempo, por su esfuerzo y dedicación. No sé si preguntarle su día a día, hora a hora, porque creemos que estará escribiendo ya desde el desayuno, ¿no? Está pensando la mente... No, la verdad es que yo cuando escribo muy rápido, escribo en 3 meses o así, te escribo ya el libro, voy investigando despacito,
Pero ya cuando tengo la idea me pongo a escribir y ahí sale sola. Pero hasta que llegan las ideas cuesta. O sea, que Benito que escribe más rápido que las balas, ¿no? Pues casi. No vamos a tener que llamarle. Bueno, pues esperamos de verdad, antes de que nos vayamos, ¿has preparado algún obsequio, creo? Para Sí, he preparado un obsequio para los asistentes. Para la gran cantidad de asistentes, llega a todos. Bueno, no lo sé, Un pequeño detalle, no sabes. y bueno, sobre todo, pues nada, agradecerte desde el Centro Cívico Fuentecineros que hayas presentado aquí. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y a la Asociación de Vecinos por haberme promocionado también. Y esto va a ser un comienzo de la relación que tengamos, ¿vale? Para las siguientes presentaciones de libros que haya en la municipio, en Alcorcón. Contaremos contigo para que vengas. Perfecto. Digamos, si se nos ocurre alguna aventura, vale. Lo mismo, también. Sí, yo me apunto a todo, al final. Nos hemos conocido aquí, ¿no? Gracias a la asociación de vecinos, sí. ¿no? Y de tu propuesta y sobre todo porque tú al escribir libros también quieres conocer a los lectores, sí. Quieres tener ese feedback de lo has leído, ¿no? Y que te contemplen. Pero al final lo más importante para el que escribe es saber que eres capaz de escribir. Si a la gente le gusta o no, eso es secundario. Pero la sensación de he escrito un libro, no sé si lo va a leer, pero yo lo he escrito, he contado una historia, eso es lo más importante para mí. Bueno, imagino que iba a preguntar sobre la televisión, que se veía la televisión. Sí, veo mucho la televisión. ¿Ves mucho? Sí. ¿Ves mucho? ¿Tienes tu serie favorita? Sí, tengo mis series favoritas. ¿Policíacas o de...? De todos. ¿Señor de los Anillos? Pero series muy raras, sobre todo. Sí. Sí. Bueno, recomiéndanos una lectura, aparte de tu libro. Aparte de mi libro... Y algo para que no masajee el cerebro, alguna serie de televisión. Yo os voy a recomendar un libro que se titula Cucaracha. El título no suena muy apetecible, la verdad, es muy asqueroso. Su autor es Jon Esbo. Es un autor sueco muy bueno, yo empecé leyendo cosas suyas y son muy buenas. Son libros muy oscuros, muy siniestros. Este libro concretamente transcurre en Tailandia y a mí me gustó mucho, me ha marcado y sinceramente os lo recomiendo leer. Si queréis algo más flojito, El Petirrojo del mismo autor es el mejor sin duda, según la crítica. A mí me parece mejor Cucaracha, pero bueno. Y como serie de televisión, yo os puedo recomendar Homeland, las primeras temporadas son muy buenas. Homeland. Mi inglés es que no es muy bueno. Se ve viejo, Y luego así también hay una serie que es coreana, parecida al juego del calamar, que va por pisos. Pero no sé si se llama Sense8 o algo así, o Show8. Algo así se llama, no sé. Es una serie también muy chula, muy buena, que os puede gustar. Bueno, pues muchísimas gracias, Benito. Gracias a vosotros. La presencia también de los asistentes, familiares. Y si quieres, pues bueno, damos los regalitos y tienes que firmar algunos libros, ¿verdad? Sí. Y eso, otro fuerte aplauso ya, que se note y muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme.